Atrás mío pueden ver el monumento a la Biblia, el monumento a la Biblia en Gaiman, que cita un versículo muy famoso de la Biblia que habla del amor de Dios. En este canal hemos hablado de la santidad de Dios, de la ira de Dios, y hoy quiero nombrarle 4 cosas que no se dicen sobre el amor de Dios. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Lo primero que vamos a ver hoy es que el amor de Dios es distinto al amor del hombre. Escuche esta definición de diccionario: sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Me parece una excelente definición. Si estas líneas encabezan la definición de amor en un diccionario bíblico, creo que muchos no tendrían problema con eso, porque el problema no está tanto en cómo definimos amor, sino en las cosas que nosotros amamos. El profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios lo conoce y lo conoce a profundidad, y su veredicto es el que más deberíamos atender. Y Él dice: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Jesús enseña que la condenación del hombre tiene que ver justamente con su corazón, con su amor tan diferente al amor de Dios. Amamos lo que Dios no ama. Dice Jesús: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Se lo ilustro con 2 ejemplos, creo que muy gráficos. Primero, el hombre ama el adulterio y la fornicación. Nuestras series, películas y novelas en su mayoría giran básicamente en torno a esto. Y no solo lo vemos en una pantalla, sino que es el estilo de vida de muchas personas hoy. Así era mi estilo de vida antes de venir a Cristo. Y en algunas culturas el adulterio es llamado amorío. Sin embargo, la Biblia lo afirma varias veces: son pecados que Dios juzgará. En el sentido peor de la palabra, Dios castigará esos pecados. Segundo, un lema famoso para aceptar y practicar la homosexualidad es que el amor es amor. La frase es más conocida en inglés: love is love. Pero según Romanos 1, esta es una evidencia clara de alguien que está bajo la ira de Dios. Hermanos, amamos a los homosexuales y por eso le decimos la verdad. Dios aborrece esta práctica y la castigará. Si usted es gay, hombre o mujer que me esté escuchando, Dios dice: yo solo soy su mensajero, que no estás bajo el amor complaciente de Él, sino que estás bajo su ira. Dios te ordena, como a todo pecador, a que te arrepientas y pongas tu fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? El amor de Dios es diferente al de la humanidad. Nosotros muchas veces amamos cosas que Dios aborrece, amamos cosas que Dios detesta. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: el amor de Dios aborrece. Esto puede sonar chocante y tal vez contradictorio, pero piénselo. Si usted dice que ama a los niños, entonces odiará las violaciones de niños, el maltrato, el aborto. Hebreos dice de Jesús: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dicho en criollo, Jesús ama la justicia y odia la maldad. Y si lo pensamos como el amor que debemos tener nosotros, los cristianos, es igual. Debemos amar como Dios ama y tener los ojos abiertos para ver la horrible cara del pecado y también odiarlo. Obviamente no al pecador. Queremos que los pecadores se salven. Nosotros mismos somos pecadores arrepentidos, pero sí al pecado y a toda obra de apostasía.
Jesús reprende a la iglesia en Éfeso porque habían dejado su primer amor y le dice que deben arrepentirse o sufrirán las consecuencias. Sin embargo, agrega, pero tienes esto a tu favor, como diciendo, en esto todavía se muestra el amor. Odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Hermanos, el amor de Dios aborrece el pecado. Su amor y su odio es puro. El pastor MacArthur dice al respecto, si Dios no tuviera ira y Dios no tuviera enojo, entonces Él no sería Dios. Dios es perfecto en amor por un lado e igualmente es perfecto en odio por otro lado. Así como Él ama de manera total, así Él odia de manera total. Así como su amor es puro, así también su odio es puro. Y esto está muy relacionado a nuestro siguiente punto. El amor de Dios no anula sus otros atributos. Marción fue uno de los primeros herejes famosos de la iglesia. Él no pudo conectar la ira de Dios con el amor de Dios. Simplemente empezó a recortar la Biblia, quedándose con las partes que le convenían, que solo hablaban del amor de Dios. Muy parecido al Evangelio contemporáneo. Pero usted nunca entenderá el Evangelio si no entiende al Dios de la Biblia, porque en la cruz se abrazan y se entienden todos los atributos de Dios, su amor, su ira, su justicia. Romanos 3:25 dice que Cristo fue propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué quiere decir esta palabrita? Un sacrificio que aplaca la ira de Dios. Y en el versículo 26 nos dice que así Dios demostró su justicia. Dios realmente es un juez bueno, por lo tanto debe castigar el pecado. Un caso muy perturbador de este año que pasó fue cuando dos novias mataron a un niño de 5 años, hijo de una de estas mujeres. El caso recibió condena social instantánea. Imagine que en el día del juicio el juez bajaba del estrado y les decía a estas mujeres, ¿saben qué? Yo las perdono de todo porque soy un juez muy perdonador, bueno y amoroso. Todos dirían, injusticia. Ese no es un juez bueno, sino es un juez corrupto, malvado. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar cualquier pecado? ¿Cómo podemos llamarlo bueno si Dios perdona a pecadores que no lo merecen? Nosotros, todo el mundo, ha pecado contra Dios. Desde la cuna hasta la tumba hemos violado su santa ley. Y esto, hermanos, no es algo menor. No es como dicen algunos, para quitarle gravedad al pecado. Bueno, es que todos somos pecadores. No, esto es algo grave. Es tan grave que Cristo tuvo que cargar con la ira de Dios en la cruz. Un juez bueno debe castigar el pecado, y nuestro pecado de todo creyente fue castigado sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por esto el Evangelio puede decirle a cualquier pecador, cualquiera sea su pecado, arrepiéntete, pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. Jesús cargó con la ira. Él es nuestra justicia. Y dejé el punto más controversial, podríamos decir, para el final. El amor de Dios es condicional. Déjeme explicarle. No está mal decir que es incondicional si nos referimos a que no hay ninguna condición en nosotros que nos permita ganar el cielo. Cristo vino a morir por nosotros, siendo que no merecemos el perdón. Tampoco está mal decir que es incondicional si hablamos del amor general de Dios, de la gran misericordia de Dios por la humanidad, demostrada plenamente en su sincero llamado a la salvación a todo el mundo. El versículo más popular de la Biblia dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Gloria a Dios! Pero luego dice el siguiente versículo, acá hay una condición para ser receptores del amor complaciente de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una gran condición para que el amor complaciente de Dios sea derramado en tu corazón, y es que te arrepientas y creas el Evangelio. El famoso Dr. Sproul decía, cuando vemos el concepto del amor de Dios en las Escrituras, encontramos diferencias que hay que mencionar. Histórica y teológicamente podemos distinguir tres tipos de amor divino. Existe un amor benevolente, donde Dios tiene un espíritu amable para con el mundo entero y su voluntad benevolente, su amor benevolente cae sobre todos. Pero también encontramos en la Biblia la definición del amor de Dios en términos de la bondad de Dios. Eso no solo indica cuál es su actitud hacia el mundo, sino cómo muestra esa bondad. Universalmente, cuando llueve, llueve sobre justos e injustos. Y esa dimensión universal del amor de Dios es manifiesta. Pero cuando todos hablamos del amor de Dios, lo que realmente queremos decir es lo que llamamos el amor complaciente de Dios, que es ese amor especial que Dios tiene por su Hijo y todos aquellos que están en su Hijo y que son adoptados en su familia. Y si hablamos así del amor de Dios, de su amor complaciente, y lo aplicamos universalmente, eso es blasfemia, porque Dios no ama al mundo entero con el amor complaciente. De hecho, las Escrituras nos dicen que hay muchas maneras en que Dios está en enemistad con el mundo. Cuando escucho a predicadores decir que Dios ama a todos sin condiciones, quiero gritar y decirle, espera un minuto. Entonces, ¿por qué nos llama al arrepentimiento? ¿Por qué nos llama a la cruz? ¿Por qué nos llama a venir a Cristo? Si Dios ama a todo el mundo, sin ninguna condición, entonces puedes hacer lo que quieras y creer lo que se te antoje. Y no es verdad que Dios nos ama sin condiciones. Él ha puesto una condición absoluta, en la cual Él requiere. Él no solo invita a la gente a venir a su Hijo, Él ordena a todos, en todas partes, a arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Y si quieres disfrutar de su amor complaciente, tú tienes que estar en Cristo. En conclusión, y para poner en práctica lo hoy aprendido, diremos que el amor de Dios es distinto al del hombre. Es puro. Si tu concepto de amor te permite abrazar tu pecado, debes saber que eso está muy lejos de ser el amor de Dios. Segundo, el amor de Dios aborrece el pecado. Una evidencia de que estás creciendo en amor es que odiarás cada vez más el pecado y las falsas enseñanzas, así como Cristo odia las obras de los Nicolaitas. Tercero, el amor de Dios no anula sus otros atributos. Si tu idea del amor de Dios no es compatible con su ira y su justicia y su santidad, eres un idólatra, no conoces al Dios de la Biblia. Por último, hay una condición para ser receptores del amor complaciente de Dios. Es arrepentirse y creer el Evangelio. ¿Te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe solo en Jesucristo para salvación? ¿Realmente eres receptor del amor complaciente de Dios? ¿Y lo sabes por el Espíritu Santo que ha sido derramado en tu corazón? Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, de bendición, te invito a que lo compartas, a que le pongas me gusta, para que así podamos llegar a más personas con la palabra
de Dios.